El concepto y su lógica. La filosofía es, con la ciencia, el medio para dar cuenta de la realidad a través de un discurso racional. Pero, ¿cómo capturará el discurso racional esta realidad? La forma lógica no es suficiente, puede funcionar muy bien con palabras que no tienen significado. Lo que nos permitirá captar la realidad es el concepto. ¿Cuál es el concepto? ¿Cuáles son las reglas de su buena implementación? Naturaleza del concepto. El concepto es un objeto mental. Su entorno es el espíritu humano. No es ni material, incluso si se expresa a través de una forma material, la palabra, ni emocional. El concepto no es una imagen de la realidad percibida. El concepto no es simplemente la palabra como unidad significante del lenguaje. La palabra simple se reconoce espontáneamente, induce un comportamiento utilitario, tiene una carga emocional y un cierto aura de imaginación. Todos estos personajes son subjetivos, sin embargo, la misión racional del concepto requiere que sea objetivo en todo momento. Todo el valor de un concepto viene dado por su definición. La definición es un discurso racional que conecta conceptos que son más claros que el concepto que afirma. Una buena definición debe aplicarse solo a lo definido y a todo lo definido. Nunca debe contener el término a definir, sino determinar su siguiente tipo por su diferencia específica. Ejemplo, hombre igual a animal racional. Por lo tanto, todo concepto requiere otros conceptos en los que se basa. Los conceptos son por lo tanto sistema entre ellos. Está claro que la transparencia de los conceptos no se puede perseguir hasta el final porque las definiciones deben detenerse en un momento dado en los conceptos de límite que no se pueden definir. Entonces hay que apelar a la intuición que pone en juego lo subjetivo. Sí, por lo tanto, es imposible por derecho hacer que el discurso racional adquiera objetividad total, no obstante, es muy interesante captar este movimiento de la mente humana conceptualizadora. ¿Qué es conceptualizar? Conceptualizar es abstraer. La concreción es la realidad como la conocemos porque nos interesa. Resumir es romper esta realidad demasiado entrañable para extraer de ella las características relevantes que hacen posible pasar de lo particular a lo general. Es la pérdida de un cierto placer relacionado con nuestra ingenua relación con el mundo. Es la ganancia de un cierto control de este mundo. La conceptualización es un acto intersubjetivo, expresa una relación fundamental entre individuos. El concepto está enteramente en el elemento del lenguaje, su carácter esencial es su comunicabilidad. Es la palabra del lenguaje que se dedica al logos, es decir, a un discurso hecho riguroso por las restricciones de la lógica. Es un esfuerzo por evacuar la subjetividad de sus palabras, a fin de que sean transparentes para que puedan hacer realidad este discurso en el que todos puedan estar de acuerdo. La lógica del concepto. Cualidades del concepto. Claridad. Un concepto es claro cuando basta reconocer la realidad que designa. De lo contrario está oscuro. El concepto de color es claro para un vidente, oscuro para un ciego, pero si este ciego hace ciencia física, puede adquirir un concepto claro de color como parte de la teoría electromagnética. Distinción. Un concepto es distinto si puedo enumerar suficientes caracteres para distinguir la realidad que designa de cualquier otra realidad. De lo contrario se confunde. El concepto de color azul, aunque claro para todos, es confuso, nadie puede especificar los caracteres que le permiten pasar del nombre azul al nombre añil. Dimensiones del concepto. Extensión, esta es la cantidad de realidad con la que se relaciona el concepto. Por ejemplo, el concepto animal tiene una extensión mayor que el concepto ave. Comprensión, es el conjunto de propiedades que le dan contenido a un concepto. Varía inversamente con la extensión. Por ejemplo, el concepto pájaro tiene una mayor comprensión que el concepto animal, podemos enumerar más propiedades sobre él. Cuantificación del concepto. Esta es la determinación, para propósitos de razonamiento, de la extensión del concepto. Universal, el concepto se toma en la totalidad de su extensión. Por ejemplo, todo hombre es mortal. Particular, el concepto se toma solo en parte de su extensión. Por ejemplo, algunos hombres son calvos. Singular, el concepto designa un solo individuo. Por ejemplo, el hombre llamado Sócrates murió en el 399 a.C. Gracias por participar. Espero que esta información les sea útil en el estudio de la lógica jurídica.